Cicerón es o fue un filósofo extraordinario que merece mucha más atención de la que recibe. La potencia de su pensamiento, la potencia de sus capacidades, porque no solo fue un político relevante en su época, aunque él hubiera querido ser más importante aún de lo que fue, también fue un pensador que, reitero, cuya potencia rebasa incluso estas falsificaciones que se dicen de la ilustración, como si la ilustración hubiera sido realmente un adelanto y no simplemente una falsificación historiográfica. Quizá en los siguientes meses pueda explicarme con más amplitud, aunque ya lo he hecho en otras grabaciones, pero el día de hoy quiero invitarlos a leer a Cicerón porque es un autor indispensable, es un autor muy necesario y cuya lectura les va a ahorrar bastantes decepciones, por ejemplo, si su acercamiento a la filosofía es por medio, por ejemplo, de fanáticos oscurantistas como Kant y el resto de la supersticiosa e idealista filosofía alemana, ¿no? Como bien en su momento luego lo va a señalar Marx, pero incluso Marx no se pudo librar de ese mismo fanatismo, de esa misma superstición. De manera que este texto que vamos a revisar se llama Los deberes o sobre los deberes. ¿De qué se trata este texto? Este texto es escrito por Cicerón para su hijo, ¿no? Que digamos era el orgullo de su nepotismo porque lo nombra igual que él, ¿no? Imagino que era su primogénito. El caso es que se lo dedica, pero este texto es una invitación ética. Este texto, su principal función es intentar explicar qué es lo bueno, cuál es la conducta correcta que se debe llevar a cabo, cómo debemos comportarnos. Recuerden que la ética es la rama de la filosofía que nos dice cómo comportarnos. Y esta ética, bueno, parte del individuo, a diferencia de la moral, que es las reglas del comportamiento social. La ética es a partir del individuo y a veces puede chocar con la moral, ¿no? Con aquella sociedad en la que habitamos. Bueno, entonces, una de las primeras cosas en las que insiste Cicerón y por las cuales yo creo que merecería más atención es porque atiende cosas que la ilustración va a medallitas que ellos se van a querer poner las de la ilustración. Por ejemplo, cuando Kant dice sapere aude, no atrévete a pensar y que la ilustración es la mayoría de edad, cuando pues su pensamiento, sus críticas no son más que simples justificaciones pseudofilosóficas de todavía ese mundo medieval que sigue arrastrando a Alemania en su forma de gobierno, en su forma de administrar las libertades ajenas. El asunto es que nos dice Cicerón, la naturaleza y virtualidad de lo honorable, aquel primero que consiste en el conocimiento de la verdad, es el que de manera más especial corresponde a la naturaleza humana. Aquí Cicerón nos dice de una manera un poco enredada que a la naturaleza humana, que a nosotros como especie, ¿sí? Para nosotros lo que nos define es la búsqueda de la verdad, el saber cosas. Y aquí, cuando Kant, por ejemplo, dice que todo solamente es una representación, que todos son simplemente signos, que son síntomas de cosas que nosotros no podemos conocer, negándole al ser humano la oportunidad de conocer las realidades, más de que haya alguna realidad, no. Lo que nos va a llevar a este solipsismo tonto que pues hasta la fecha va a inundar las academias e incluso la vida política, ¿no? Como ustedes pueden ver tanto en España en los partidos dominantes y en México que va para allá a convertirse Morena como pues, un Podemos 2, ¿no? Continuamos. Pero apartarse de las actividades de gestión por este afán es contrario al deber, pues toda alabanza de la virtud se basa en la acción. Por lo que aquí también para nuestro amigo Cicerón, porque creo que hace un momento le llamé Seneca, ¿no? A lo mejor lo confundí un poco, pero aquí el caso es que para Cicerón
La actividad intelectual no puede estar separada de la acción. Tiene que participar el intelectual en política, o no necesariamente el intelectual, sino aquella persona que esté interesada en el mundo, en conocerlo, y de manera indispensable, no quiero decir forzosa, pero tiene que tener una participación en el mundo social o político. No puede salirse de él porque el cuerpo social es la parte más importante en la filosofía, por lo menos de Cicerón. Ya no hablemos del estoicismo en general, donde el cuerpo social es indispensable. Recuerden lo que decía Marco Aurelio, ¿no? O escribió, que lo que es bueno para el panal, ¿no? Es lo bueno para la abeja. No recuerdo si dijo panal. Utilizó otra palabra que ahorita no me acuerdo. Pero la actividad política, la actividad social, sí, no puede ser independiente del pensamiento y de la actividad intelectual. Tienen que ir de la mano. Recuerden que, bueno, también Cicerón fue político, fue empresario, ¿no? De manera que en su vida las posibilidades y las necesidades prácticas eran algo cotidiano. Continúo citando. En conclusión, todo pensamiento y movimiento del ánimo se dedicará o a tomar resoluciones sobre cosas honorables y tocantes a la vida buena y feliz, o al interés por saber y aprender. Aquel principio gracias al cual se mantiene la asociación de los hombres entre sí y un cierto grado de vida en común. Bueno, con esto podemos concluir el audio y nos vamos todos a hacer cosas más interesantes o placenteras, ¿no? No obstante, esto que es una obviedad, ¿no? Que parecería una obviedad, sin embargo, es necesario remarcarlo, enfatizarlo, insistir en ellos, en las que el cuerpo social es indispensable mantenerlo, que necesita de nuestra participación y necesita de no solo participación, sino también participación desinteresada. No siempre esperar el lucro, no siempre esperar la ganancia de cualquier cosa que hagamos, porque eso también genera pues una sociedad indolente, egoísta, ¿no? Como la que, bueno, la sociedad del mercadólatra, pues con la que nos favorece en la actualidad en muchos lugares, ¿no? Y si ustedes no están en México, pues también quizá les haya tocado. Ahora, ¿qué es lo honorable? ¿Qué es aquello que es digno de admiración y que debería guiar nuestros comportamientos? Aquí ya vimos que la inteligencia no está peleada con la práctica y sobre todo, la práctica entendida con la participación social, la cooperación, ¿sí? O el trabajo con los otros integrantes de la sociedad. Y que además es indispensable y es necesario para una vida feliz el cooperar con esa sociedad. Bien, entonces dice, la justicia es que nadie haga daño a nadie, salvo si ha sido objeto de un agravio. Luego, que use de los bienes comunes como comunes y de los propios como suyos. El respeto a la propiedad pública y a la propiedad privada. Y aquí no vamos a hacer de Cicerón un santo, porque, bueno, ustedes pueden ver en alguna de sus biografías donde se menciona con claridad que él, recuerden que Cicerón se encuentra en un momento donde el imperio está teniendo unos problemas de proletarización, es decir, la acumulación de tierras por parte de los terratenientes, valga la redundancia, está dejando a muchas personas sin tierras, ¿no? O sin posibilidades de vivir, digamos, de manera solvente de las posibilidades agrícolas que tienen, y lo que hacen es irse a la ciudad, a Roma. Entonces hay una población de migrantes o de personas que se desplazan a esta ciudad y pues se buscan la vida, ¿no? Porque ya la vida agrícola no da posibilidades. Entonces, al interior de Roma surge la posibilidad o la intención de hacer un reparto agrario, ¿no? De quitarle tierras a algunos para dársela a otros, y Cicerón está totalmente en desacuerdo porque para él la propiedad privada es sagrada, ¿no? O sea, a él le interesa mucho el cuerpo social y la armonía social, pero dentro de los límites de la propiedad privada, ¿no? Se parece mucho a nuestros políticos, ¿no? Que por ejemplo, aquí en México, ¿no? Llegan hablando mucho de justicia social, su chingada madre, perdón. Y cuando ya están aquí, la reforma laboral, ¿no? Que va a reducir el tiempo de esclavitud que uno está sometido a la búsqueda del pan, pues simplemente deciden no hacerla descender,
¿no? Porque dicen que los trabajadores se tienen que manifestar cuando pues la gente votó para que lo hicieran. Pero ya saben ustedes la demagogia, ¿no? Prometer hasta meter, sí. Y continuamos. Aquel principio gracias al cual se mantiene la asociación de los hombres entre sí y un cierto grado de vida en común, bueno, lo que mencionamos hace un momento, la justicia es que nadie haga daño a nadie, salvo si ha sido objeto de un agravio, luego, que use de los bienes comunes como comunes y de los propios como suyos. Sí, acuérdense esto sí, pues mucha preocupación social, pero siempre en el marco de la propiedad privada. Y esto es el Imperio Romano. Sí, esto para nosotros no es ajeno. No está diciendo nada que, digamos, la Ilustración haya podido superar, rebasar, todo lo contrario, ¿no? Ustedes, exceptuando quizá Spinoza, el resto de los ilustrados padece de un irracionalismo y de una superstición notable. Pero bueno, continuemos. Por naturaleza ningún bien es privado, sino que lo es o bien por apropiación prolongada, como quienes llegaron en el pasado a un terreno desocupado, o por victoria, como quienes se apoderaron de ello en la guerra, por ley, acuerdo, convenio o sorteo. Esto es la apropiación originaria, ¿no? De Marx, simplemente. Aquí no le está diciendo o derecho de guerra, sí, que es generalmente pues el más viable, el de la fuerza, ¿no? La fuerza va a legitimar y va a defender la propiedad, que pues eso es la policía y el ejército. ¿Ustedes creen que ellos están para protegerlos? Claro que sí. Sigan pensando en los Reyes Magos y en Santa Claus. Bueno, el asunto es que esto empata, ¿no? De manera muy sencilla, muy clara, lo dice aquí Cicerón. Ustedes leen el Capital, la parte de la... ¿cómo era? La propiedad originaria... sí, el origen de la propiedad, no, pues sí es que sea muy redundante, la propiedad originaria, creo que es esa sección, no recuerdo exactamente el nombre, leí el Capital, sí, como 11 años, ya no lo tengo presente. Entonces, seguimos, por lo cual, cito, ya que lo de cada uno resulta a partir de las cosas que por naturaleza eran comunes, que cada uno mantenga lo que a cada uno le tocó, y si alguien intenta hacerse con algo de ello, estará violando el derecho a la comunidad humana, ¿no? Para él, la propiedad privada es un fundamento social, sí, y es algo inviolable. Y bueno, esta es una de las cosas que, pues, está condicionado Cicerón a su época, ¿no? Él no va a hablar en contra de la esclavitud porque pues él necesita esclavos. Imagínense, ¿ustedes creen que él va a dejar de escribir libros para ponerse ahí a cultivar la tierra o a limpiarle la caca a sus caballos? No, eso lo hacen los esclavos, ¿no? De la misma manera que pues, en nuestra época no se reduce la jornada laboral porque imagínense, estos políticos van a tener que pagarle más a sus empleados por menos tiempo, ¿sí? O sea, ellos no van a vulnerar sus propias conveniencias, ¿no? Noroña, ¿ustedes creen que va a defender la jornada laboral cuando ya trae sus camionetones, está en las secciones VIP de los aeropuertos? No, ellos van a defender a la clase a la que ya pertenecen, porque se dicen del pueblo, pero ¿hace cuántos años que ven al pinche Noroña subirse al metro? ¿No? O andar en un camión. Eso no, que los esclavos aguanten, ¿sí? La jornada de 8 horas. No obstante que la última reducción a la jornada laboral fue hace más de 100 años con la Constitución de 1917. No, los esclavos tienen que aguantar más. Sí, tienen que trabajar para vivir. Pues, ¿qué creen que son como los políticos? ¿No? Los políticos son gente aparte, ¿no? Ellos nos defienden, ¿no? Pero ellos supuestamente defienden a los esclavos, pero ya ven que no es así. Bueno, es que últimamente me tiene muy molesto eso de la reforma laboral que no la aprueban y los de Morena se hacen bien tarugosos. Entonces ando con eso rumiando. Disculpen ustedes que esté ahí insistiendo, pero ya me voy a ordenar, me voy a disciplinar y vamos a continuar con nuestro liberazo. Y los hombres han sido engendrados en razón de los hombres, para que entre ellos puedan favorecerse unos a otros. Debemos seguir la guía de la naturaleza en lo de poner a disposición general los bienes de utilidad común, mediante la prestación de servicios aportando y recibiendo, y en lo de afianzar la asociación de los hombres entre sí, tanto mediante la experiencia como por el esfuerzo, como en los recursos, ¿no? La república en los servicios públicos para los que el Estado lo hemos creado, ¿no? Pero además también el mercado, ¿sí? Porque cuando Cicerón habla de estos servicios públicos, se refiere a la res pública, al mundo institucional.
pero también se refiere al mercado y a las soluciones que da. En este punto es muy, no sé si a ustedes les despierta inquietud el hecho de que seguimos en la misma, como si no hubiera otras posibilidades entre el Estado y el mercado, porque ya saben ustedes, están los mercadólatras, ¿no? Esta gente que fue amamantada con leche paterna, como Milei, que creen que el mercado debe encargarse de todo, y por el otro lado están los estadólatras que creen que el gobierno y el Estado deben encargarse de todo. Y aquí no es que yo considere que un equilibrio sería indispensable. Bueno, un equilibrio siempre es mejor que un desequilibrio, pero yo considero que sí se tiene que crear a partir del resto de la sociedad que no participa ni del mercado ni del Estado, otras formas de organización, como por ejemplo cooperativas, que en teoría participarían del mercado, pero en una dinámica diferente, porque esas organizaciones, esas agrupaciones que dan servicios o que solventan necesidades, la ganancia no es su fin principal. Y esto es muy importante porque hay un desperdicio de recursos, hay duplicación de instituciones o de empresas, ¿no?, que compiten a lo tarugo para simplemente obtener ganancias. Y pues, es una situación donde ese afán de lucro absurdo, desmedido, porque ustedes vean a nuestros empresarios, por lo menos en México, después de cuántos miles de millones de dólares es suficiente. Sí, es como para agarrar a estos empresarios, aplastarlos en un diván y decirles, a ver, carnal, después de cuántos millones ya estás satisfecho, ¿para qué quieres tanto? Yo creo que ni siquiera se lo plantearían, no lo pensarían, porque sería temible su respuesta. O sea, ya es una situación demencial prácticamente, ¿no? Entonces, tiene que haber empresas sociales, empresas cooperativas, cuya finalidad es la primera sería la de satisfacer o de ser sustentables, ¿no?, de mantenerse a sí mismas. La segunda, de satisfacer con solvencia y buenos precios necesidades de la comunidad. Y bueno, ya en tercera, generar un espacio social distinto, comercial diferente. Eso ya está más utópico, pero tiene que generarse un tercer sector, ¿sí?, que a diferencia del mercado no esté guiado por el lucro y la ganancia solamente, y que al igual que el Estado, pero sin ser parte de él, porque eso ya los pone en una dependencia del régimen en cuestión, ¿sí?, ser independiente, pero tener también la preocupación de la armonía colectiva. Pero bueno, eso quizás se está dando en algunas cooperativas, en algunas empresas, pero bueno, quién sabe. Ojalá eventualmente pueda ser mucho más evidente. Entonces, el fundamento de la justicia es la lealtad, dice Cicerón. Esto es, la persistencia y sinceridad en las palabras y en los acuerdos. Atrevámonos a imitar a los estoicos. Aquí, bueno, yo estoy leyendo los subrayados, aquí que fui haciéndole al libro, aquí en la aplicación de Google Libros, bueno, aparecen mis subrayados, ¿no?, las cosas que me parecieron relevantes para leerles. Entonces, no les voy a indicar la página, de repente pueden ser subrayados así que se brincan de una página a 20 después, aunque no tantas, pero no son seguidos, ¿no?, sino que a mí me parecen que son interesantes, relevantes, y continúo. En efecto, quien injustamente agrede a cualquiera, instigado por la ira o por cualquier pasión, parece estar alzando su mano contra su compañero. El que pudiendo no protege ni opone resistencia al agravio, incurre en el mismo vicio que si desamparara a los padres o a los amigos o a la patria. O sea, el derecho a la defensa no solo es un derecho, sino una obligación, ¿no? Y aquí, bueno, lo va a llevar a la parte del Estado, de que el Estado se tiene que defender, ¿sí?, y que el no acudir en su defensa es tan criminal como atentar contra él. Porque el Estado es lo que mantiene la cohesión y la capacidad de articulación social y de unificación de voluntades, o por lo menos de su coordinación. Pero incurren en lo segundo, pues absortos por su afán de aprender desatienden a los que deben cuidar, ¿no?, los filósofos. Pero incurren en el otro, pues desatienden la vida en común porque no le aporta ninguna dedicación, ningún esfuerzo, ninguno de sus recursos, otra vez, ¿no?, a los intelectualoides. Luego dice, respetar el derecho de guerra en efecto, puesto que hay dos clases de enfrentamiento, uno mediante discusión,
el otro usando la violencia, y puesto que el primero es propio del hombre y el segundo de las bestias, hay que acogerse al último si no es posible usar el primero, ¿no? El derecho de la fuerza, bueno, sigue siendo vigente para él. Y por esto hay que emprender guerras con el objeto de vivir en paz sin agravios. Una vez obtenida la victoria, hay que preservar a los que en la guerra no fueron inhumanos como nuestros antepasados, que llegaron a otorgar la ciudadanía a tusculanos, ecuos, volscos, sabinos y hérnicos, mientras que asolaron por completo Cartago y Numancia. Ojalá no lo hubieran hecho con Corinto, pero pienso que tuvieran alguna razón para ello, sobre todo su ventajosa posición, para evitar que más adelante el emplazamiento mismo pudiera animarlos a hacer una guerra. Y seguimos con el derecho de guerra, ¿no? Porque pues, Roma era un imperio, ¿no? Era una industria de la guerra. Siempre hay que tender a la paz con tal que sea libre de acechanzas, ¿no? Y también la guerra preventiva. Aquí es... Cicerón era canijo, ¿no? Entonces, guerra es justa, sino la que se emprende después de haberse hecho la reclamación correspondiente o ha sido anunciada y formalmente declarada. Y bueno, aquí nos habla del derecho de guerra, ¿no? Se tiene que declarar, no se puede aventar o ser traicionera, artera, pero bueno, esos son ideales. Recuerden que también Cicerón era político y aquí nos está dando la imagen más luminosa, ¿no? Más positiva de él. Que no obstante esta carta, este texto se lo dirige a su hijo, pero también está hecho para ser publicado. Entonces, aquí se cura en salud nuestro gran filósofo. También estas lecturas son muy parcas, ¿no? Son las partes que yo considero que merecen ser leídas, o si gustan ustedes escucharlas en estos audios, pero sí es indispensable que lean estos textos, y estos los pueden encontrar gratis prácticamente, ¿no? Con recursos en línea, o compren el libro impreso, pero son textos de cultura general, en lugar de que anden leyendo ahí el pinche Nietzsche o al Kant, o pura gente que, o sea, nada más les quitan el tiempo, ¿no? Escriben mal, escriben feo, nada más sirven sirven de mal ejemplo, ¿no? Honestamente, Nietzsche, Schopenhauer, todos esos, nada sirven de mal ejemplo, nos sirven para saber qué no se debe hacer, cómo no debe de escribir alguien, y especialmente, ¿no? Pues lo que es la barbarie y el irracionalismo empotrados en la cultura de una cultura como es la alemana, de habla alemana, porque pues no podemos hablar de la cultura alemana de un solo país. Acuérdense que ese idioma se habla en Austria, Alemania, ¿no? Parte norte de Italia, o sea, no está circunscrito. Entonces vamos a decir aquí al mundo de habla alemana. Entonces, esa superstición, toda ese irracionalismo, esas fantasías que luego van a derivar en el etnocentrismo, ¿no? En este solipsismo étnico, y que van a llegar a los colapsos civilizatorios de 1945 y luego en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Con los gringos, que son pues, sus nietos, sus hijos, ¿no? Vienen de la misma barbarie. Entonces, el nexo, cito aquí al gran Cicerón, el nexo de este es la razón y el lenguaje, que por medio de la enseñanza, el aprendizaje, la puesta en común, el debate y el discernimiento, asocian a los hombres entre sí y los reúnen en una particular comunidad natural. Y en nada estamos más alejados de la naturaleza de las bestias. En estas afirmamos que a menudo se da la fortaleza, como en los caballos y en los leones, pero no lo afirmamos respecto a la justicia, la equidad o la bondad, pues carecen de razón y de lenguaje. Y esta es una parte que me parece muy interesante, porque también el lenguaje, déjenme, me sorbo un poquito de café. El lenguaje es un motor, es un motivo de discusiones bizantinas y absurdas, ¿no? De nuestra intelectualidad irracionalista, ¿no? Y dan diferentes posturas, y están estos de que el lenguaje define la conducta, esas mamadas de Wolf, y luego por ahí otros que les encanta citar en las carreras de lingüística. Y luego está el otro payaso, ¿no? De Chomsky, que sí dice cosas muy interesantes a nivel geopolítico, pero su teoría de la
generativa del lenguaje pues no es más, es fraudulenta, porque no dice más que no sé con pasos extra, porque dice a lo mejor el lenguaje está metido en alguna parte del cerebro y bla 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 y bueno, ¿no? O sea, ¿por qué en el cerebro y no en el dedo chiquito del pie, ¿no? O en las anginas que me crecen cuando me enfermo de la garganta, ¿no? O en alguna otra parte doble más privada, ¿no? O sea, no da ninguna explicación más allá de que puede ser, ¿no? Que haya, pues, no sé, con pasos extras. Y aquí a lo que yo voy es que Cicerón puede dar una respuesta, si bien no es intencional, pero al lenguaje como simplemente una herramienta evolutiva que fue indispensable para la coordinación de los miembros de nuestra especie y que sin el lenguaje, pues esa capacidad de vincular, de unir, de, reitero, aunque sea redundante, coordinar voluntades, fuese posible, ¿no? Ese puede ser el origen del lenguaje, como una necesidad evolutiva o socialmente evolutiva incluso, ¿no? Porque también esto lo va a aducir Herder, ¿no? En su texto Über die Ursprung der Sprache, sobre el origen del lenguaje, donde él va no dice de dónde viene, pero de una manera muy poética, muy bella, eso sí, totalmente inútil porque no da ninguna respuesta, pero sí es un texto delicioso que si lo pueden leer, échenselo. Que él dice que nuestra especie es muy desgraciada porque somos muy débiles, no tenemos colmillos, no tenemos garras, ¿no? Pero que nuestro lenguaje, nuestra capacidad de articularnos y de comunicarnos es la que nos ha hecho la especie más poderosa. Sí, en ese sentido, no, fue una necesidad evolutiva. Y en la medida que perdemos esa capacidad de comunicación, pues nos debilitamos. En la medida en la que nos dividimos como sociedad entre prietos, rosas, verdes y salen identidades irrelevantes, ¿no? De minorías también irrelevantes, pues nos separamos y somos incapaces de coordinarnos, de ver por nuestros intereses como sociedad y pues andan otros ahí nada más echándonos gasolina para que nos peleemos entre nosotros, ¿no? Porque pues mientras los esclavos están en desacuerdo, mientras los esclavos están peleados entre sí, pues los capataces pueden seguir mangoneándonos y explotándonos, ¿no? Seguimos. Bien a las claras, a partir de una sola cosa, da la norma de que todo lo que se pueda facilitar sin menoscabo hay que darlo, incluso a un desconocido, ¿no? El hacer bien sin mirar a quién. A partir de aquí, son normas comunes: no impedir el acceso al agua corriente, permitir a quien quiera tomar fuego para hacer fuego, dar consejo leal al que duda. Todo ello son cosas útiles para el que las recibe y sin inconveniente para el que las da, por lo que hay que adoptar esas normas aportando siempre algo al provecho común, ¿no? El provecho común es algo que va a aparecer, por lo menos en la teoría o en las palabras de Cicerón. Porque acuérdense, él era un empresario, tenía muchas tierras, fue un tipo que se hizo muy rico, pero que aportó a la vida romana pues siendo cónsul y la defendió, ¿no? Intentó defender lo que quedaba de esa vieja república, ¿no? Se arriesgó incluso su vida, no sin vanagloriarse de ello, claro, pero bueno, pues algo es algo. Entonces, muy importante aquí, los servicios públicos que tienen que ser garantizados para todos. Y en específico se menciona el agua. Fíjense la involución, la regresión que tenemos, por lo menos en México hay muchos lugares en los que el agua está privatizada, ¿no? En las que el agua no es un beneficio público y es algo por lo que se tiene que pagar a fuerza. Aunque caiga del cielo a torrentes en ciertas temporadas del año, ¿no? Continuó. Ninguna más querida que la que cada uno de nosotros tiene con la República. Queridos son los padres, queridos los hijos, parientes y allegados, pero todos los amores hacia todos están abarcados en la patria sola, en cuyo bien, ¿qué hombre bueno dudará en enfrentarse a la muerte si ella le fuera de provecho? Y no lucha por la salvación común, sino por intereses particulares, es defectuosa, pues esto no solo es propio de la virtud, sino que más bien es propio de un salvajismo que rechaza toda sociabilidad, ¿no?
No puede ser honorable nada que carezca de justicia, y no hay nada más honorable y excelente que despreciar el dinero. Si no lo tienes, y si lo tienes, dedicarlo a la beneficencia y la liberalidad. La intención de estos era la misma que la de los reyes: no carecer de nada, no obedecer a nadie, gozar de independencia, y propio de éste es vivir tal como quieras. Por eso, siendo esto coincidente entre los deseosos del poder y estos retirados que he dicho, los unos estiman que podrán conseguirlo si acumulan mucho poder, los otros, en cambio, si se dan por satisfechos con sus magras posesiones. Aquí es muy interesante porque enfrenta a dos figuras, que una es la del político o la del empresario, ¿no? Que busca el poder a partir de tener cosas, ¿sí? Es decir, aventar el poder hacia afuera, ¿no? Tener poder fuera de sí mismo e incidir en lo que está fuera de ellos. Y por otra parte se refiere a aquel poder del intelectual que se domina a sí mismo y que mientras menos necesidades tenga, menos cosas tiene que preocuparle y tiene más libertad, ¿no? O sea, es bien interesante esas dos posibilidades de las que habla Cicerón y que en extremos son totalmente nocivas, ¿no? Ya sea el desinterés por lo público o el interés obsesivo, ¿no? Hambriento cada vez más, sin cesar, ¿no? Cuando digo hambriento es como les decía yo, políticos, empresarios hambriados que ya tienen miles de millones y quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, sabrá Dios para qué, ¿no? Pero esto es lo que menciona Cicerón, ¿no? Y ya desde esas épocas lo teníamos, y por eso es mi insistencia en que tomemos en cuenta estos viejos, entre comillas, filósofos de la antigüedad clásica, porque ellos habían llegado ya a conclusiones que, no en cuanto a tecnología y ciencia, eso sí hay que ser muy claro, pero en cuanto a ética, a ciencia política, ya todo eso está hecho. Y lo que se está haciendo actualmente, si ustedes ven las revistas de ciencia política, si ven las publicaciones, si ven a esos filósofos del siglo XX, XIX, no van a decir nada que no hayan dicho, y aún más claramente lo dijeron estos filósofos clásicos, aún más directos lo hicieron ellos, como lo está diciendo aquí Cicerón. No, ya les he mencionado, no, las coincidencias que hay con otro tipo de pensadores que vienen más adelante. Esto ya se sabía, muchas cosas ya las solucionaron estos filósofos, ya las definieron, y pues nada más está en que nosotros retomemos esas consideraciones, obviamente con las modificaciones temporales, ¿no? Para no hacer simplemente adopciones anacrónicas, pero ya todo está aquí, o sea, y les decía yo, es necesario leer a filósofos recientes, contemporáneos, digamos, a todos estos irracionalistas, nada más para que ustedes confirmen, pero a diferencia de mí, que yo lo hice yendo primero a los filósofos irracionalistas, ¿no? Y después de la gran decepción, ¿no? Después de ver que no decía nada, que no servía de pinches nada, y luego ya cuando me acerqué a los filósofos clásicos dije, por Dios, qué pérdida de tiempo. Bueno, por Dios lo dije en sentido figurado, porque yo soy ateo, es más por costumbre, no lo de por Dios. Pero les digo, esas filosofías ustedes van a ver Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Heidegger, ¿no? Que me caga, ¿no? Es otro payaso que le voy a dedicar unos cuantos videos después, ¿no? Para reírme de él. Pero vamos a regresar a Cicerón, ya voy a dejar de estar con mis exabruptos. Pero a ver, vamos a ver cuánto llevamos en este audio. Bueno, llevamos buen tiempo, 33 minutitos, ¿no? En consecuencia, la alimentación y el cuidado del cuerpo, dice Cicerón, debe relacionarse con la salud y el vigor, no con el placer, y también si queremos considerar qué son la excelencia y dignidad enraizadas por naturaleza, entenderemos que burdo es desgastarse en el vicio y vivir entre melindres y molicie, y que honorable hacerlo de modo frugal, sobrio, serio y austero. Y ustedes van a decir, ay, pero qué pinche cursi, nada más está haciendo marketing, ¿no? Relaciones públicas, porque uno debe de tender al placer y debería irse sobre lo que uno le gusta nada más. Y fíjense que aquí, permítanme, si ustedes creen eso, dudar un poco y simplemente mencionarles que, bueno, esto de la disciplina de la frugalidad y de intentar, digamos, no ser tan, no vamos a decir generoso, no ser tan consentidor con uno mismo, no ser tan
tan condescendiente, creo que es la mejor palabra, con nuestras debilidades o nuestros placeres, es muy útil porque, por lo menos desde mi experiencia, el ser tan así, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado y aparte hace que eso sea aburrido, ¿no? ¿A qué voy? Ya les he mencionado en algún otro video, y aquí es muy interesante que este filósofo que habla aquí de política, de ética, no llega a cosas tan privadas como lo es simplemente la conducta o los hábitos que tenemos para con nosotros y de disciplinamiento interno. Ya en otros videos se les he hablado de los ciclos de dopamina, en alguno por ahí de hace como unos meses, no sé, y también de la meditación, ¿no? Esta, y esto es muy interesante porque empata muy bien con la escuela de la que es representante Cicerón, que es la del estoicismo por momentos, aunque va entre el escepticismo y el estoicismo, y es esta consideración de que la disciplina y la frugalidad ayudan a la tranquilidad. Recuerden que para los estoicos, los epicúreos y estas escuelas, ¿no? Helenísticas, que se llaman así porque vienen después de Alejandro el Magno, si no me equivoco, para ellos la felicidad no es el fin último, sino la tranquilidad, porque para ellos la felicidad o la alegría, digamos, después de cierto límite, no es más que otra forma de inquietar al espíritu. Cuando decimos al espíritu es la mente, ¿no? Uno mismo, pues. No, vamos a quitar estas supersticiones de alma, espíritu y esas mamadas ridículas, ¿no? Cursis. Aquí vamos a hablar de la mente, de uno mismo, ¿no? Lo que está en nuestro cráneo, para hacerlo así un poquito más directo, más crudo. Entonces, lo que está metido en nuestro cráneo, ¿no? Cuando está muy feliz, también es una forma de inquietarlo, y lo que uno tiene que acceder es a la ataraxia, que es la tranquilidad. Y uno cuando piensa en eso, uno dice, pues qué vida tan aburrida. Fíjense que esto es muy interesante porque si lo intentan hacer durante algunos días, esto de comer con hambre, beber con sed, ¿no? Por ejemplo, Genofonte en la Ciropedia decía, o ponía en boca de Ciro, del rey Ciro, esto de que uno no debía comer sin haber sudado, ¿no? Uno no debía beber sin tener sed, porque esto permite disfrutar más cosas que son cotidianas. Y esto me parece que es indispensable, y esto debería de ser más enseñado, porque eso ayuda mucho con el uso de sustancias recreativas. Yo probé varias, ¿no? Las disfruté, me gustaron mucho, pero pues, había cosas que yo valoraba más, como la lectura, ¿no? Escribir, tener conversaciones interesantes como estas, aunque este es un monólogo, ¿no? Pero ese tipo de hábitos, ese tipo de usos, ¿no? Pues no me permitían hacerlo con comodidad, con claridad, ¿no? Uno no puede escribir estando crudo, nada más para empezar, ¿no? También ya con la edad uno ya se hace viejito, y pues una cruda ya a mí me dura 2, 3 días, y aparte ya la borrachera, pues ya no está, ya no se disfruta, ya no es como cuando uno estaba en la prepa y así esos eran buenos tiempos, porque ya además ya la chela, no sé, va perdiendo encanto. Entonces, cuando uno considera que la tranquilidad, la armonía y especialmente el disfrute que se puede tener en cosas sencillas simplemente porque se crean las condiciones para ello, por ejemplo, pues después de ir al gimnasio y entrenar, un vaso de agua sabe a gloria, ¿no? Después de una buena hora de pesas, un rato de cardio, llegar y beber agua, comer una pechuga de pollo o sin grasa, con verduritas asadas, sabe a gloria, uno no necesita más. Obviamente, pues uno sí se puede de repente exceder en algunas cosas, un par de veces al año, ¿no? Puede hacerse un banquete de sustancias o de líquidos o de comida, de lo que sea, de azúcar. Esa sí no la puedo dejar, esa sí es la adicción más grande, no puedo dejar de comer azúcar ni un solo día. Me encantan los dulces, ¿no? Es algo que arrastro desde mi infancia, pero eh, esta es una parte muy interesante y que me parece que individualmente en esta época, ¿no? En estos meses, en estos años,
me resuena más conmigo porque parece que es... Esto sí es de esos temas, ¿no? Que cuando dicen que uno necesita experimentarlos para notarlos, uno necesita practicarlos para, para ver lo importante que son, especialmente la meditación, uno empieza a valorar la tranquilidad, ¿no? La serenidad, uno la ve diferente. Es, es como a veces ver la Matrix, no sé. Y no hablo de misticismo, simplemente uno está más alerta porque la cabeza se entretiene en menos cosas, ¿sí? O sea, digamos que la memoria RAM de esta computadora que tenemos dentro del cráneo como que funciona mejor, está mejor aceitada, ¿no? Cuando no hay esos bajones, subidones, tanto de alegría o de preocupaciones, etcétera, y la tranquilidad uno le permite pues hacer cosas distintas, quizá un poquito optimizadas. Bueno, vamos al libro. Dice, por consiguiente nos dedicaremos de modo principal a aquello para lo que seamos más idóneos. Bueno, esto es la aptitud, ¿no? Y también la vocación. Sin embargo, hay que rechazar de plano la doctrina de los cínicos, pues es opuesta al recato, sin el que nada puede ser ni correcto ni honorable. Y aquí viene una cosa buena, porque es el enfrentamiento, ¿no? Y el rechazo a los cínicos, porque los cínicos precisamente lo que proponían era el vivir fuera de la sociedad, ¿sí? Y no atender a las convenciones, es decir, no atender a hábitos, no atender, por ejemplo, a cosas bien vistas, a cosas que se esperan de uno como integrante de la sociedad y totalmente rechazarlas y vivir fuera de ellas, ¿no? O sea, recuerden ustedes que Diógenes el Cínico vivía casi en un barril, como el Chavo del Ocho, ¿no? Y vivía casi encuerado, ¿no? Era como un vagabundo, eso sí, muy brillante, que yo creo muy probablemente era simplemente una figura mítica y que no existió en la realidad porque pues, está muy difícil tener una existencia de ese tipo. No obstante, una existencia interesante, una existencia que vale la pena conocer porque ese buen Diógenes fue uno de los que más le metieron calambres a Platón, ¿no? Y le decía en tus abstracciones, ¿no? No me dice nada de la realidad. Le decía, tu concepto de perro no ladra, ¿no? Muy interesante, una figura retórica, una metáfora de esas pegadoras, ¿no? De esas bien hechas y que dan un gancho al hígado. Tu concepto de perro no ladra, a ver, tus conceptos no están funcionando en la realidad. Eso de que la vida en el otro mundo y la vida después de la muerte, no mames, carnal, no, eso no va con la onda. Continuamos. Son innobles y viles todos los trabajadores a sueldo que venden su esfuerzo, no sus habilidades, pues en ellos el salario mismo es el importe de su esclavitud. Tómenla, ¿no? Aquí nos da en toda la boca a todos los que vendemos nuestro tiempo, a todos los que somos empleados, ¿no? Porque él está hablando desde los propietarios, los terratenientes romanos, ¿sí? Aquel que vende su tiempo, fíjense ese menosprecio ancestral a nosotros los proletarios, cómo nos ven los poseedores, ¿no? Y acuérdense que los políticos trabajan para ellos, independientemente de que digan lo que sea. Las palabras son una cosa, pero al final los políticos siempre terminan trabajando para esta gente, para los poseedores de las cosas, los dueños del juego, sí, literalmente los dueños del juego. Nosotros estamos en un tablero con algunas piezas, ellos son los dueños y los políticos son sus administradores. Si ustedes, ¿por qué creen que en México, reitero, López Obrador no aprobó la jornada laboral? Una palabra de él hubiera bastado. Aún peor hoy, una palabra de Claudia, ¿no? Bastaría. Pero no, ustedes tienen a demagogos como Noroña, ¿no? Ahí hablando mucho en favor del pueblo y puro palo, ¿no? Pura riata. Sí, prometer hasta meter y pónganle la connotación que ustedes prefieran, ¿no? De hecho, el conocimiento y contemplación de la naturaleza estarían en cierta medida mancos e incompletos si no se siguiera de ellos alguna actuación. Otra vez teoría y práctica. Ahora bien, esta actuación se discierne, sobre todo, cuando se cuidan los intereses de la gente y atañe a fin de cuentas a la comunidad del género humano. En conclusión, hay que anteponerla al conocimiento, ¿no? Fíjense, aquí valora más el aporte social, material, al cuerpo social, que el aporte al conocimiento. Es más importante el bienestar social que el estado del arte o el estado de la cuestión de la ciencia, ¿no? Fíjense las consideraciones de Cicerón.
Con todo esto se entiende que que por delante de los intereses y deberes del saber hay que poner los deberes de la justicia, que tienen que ver con la utilidad de los hombres y nada debe ser más sagrado que esto para nadie. Y también por el mismo motivo es mejor tener una elocuencia poderosa dentro de los márgenes de la sensatez que tener un pensamiento muy sutil pero no elocuente, porque la especulación vuelve sobre sí misma mientras que la elocuencia atiende a aquellos con los que estamos unidos en sociedad. La importancia de la palabra, y recuerden que Cicerón fue un orador eh, solamente, o sea, el más importante solamente detrás de este griego, que no me acuerdo cómo se llamaba, que según esto practicaba sus discursos, ¿no? Intentando, bueno, lo hacía en la costa, intentando que el ruido de las olas no opacara su voz, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Así pues, continuó, la actuación juiciosa procederá del conocimiento y de la sagacidad, y resulta así que obrar juiciosamente vale más que conocer sagazmente. Obrar juiciosamente, ¿no? Los hechos importan más que las palabras, ¿no? Y aquí nos da unos coscorrones a todos los que somos especuladores, filósofos y cosas así. Los que la pretenden se llaman filósofos y la filosofía no es otra cosa, si quieres traducirlo, que el afán por la sabiduría. Por su parte, la sabiduría es, según definición de los antiguos filósofos, el saber de los asuntos divinos y humanos y de las causas por las que estos se enlazan. No, ustedes ya saben que aquí en este canal, en estos audios, defendemos que la filosofía es la especulación experta, es la abstracción de hipótesis, de aquellas hipótesis que no es posible llevarlas a cabo en el mundo real material. Entonces esa filosofía, ¿no? Quizá cuando ya hay posibilidades tecnológicas o de experimentación, si se ven confirmadas, se vuelven ciencia. Y si no, pues entran a la historia de los fracasos de la filosofía. Bien, entonces aquí no coincidimos con el gran Cicerón, pero sigamos. Nada hay más adecuado entre todas las cosas para cuidar y mantener la influencia que ser querido, y nada menos adecuado que ser temido. Aquí va a estar en contra de lo que decía Maquiavelo, ¿no? Que era más importante ser temido que amado. Para Cicero, por lo menos, por cuestiones de relaciones públicas, va a decir que vale más ser querido. Porque él sí llegó a ser cónsul, él sí llegó a mandar, ¿no? A diferencia de Maquiavelo, que pues ahí lo tuvieron guardado siempre, ¿no? En su estuche de asesor. Con quienes estudió los argumentos tanto de los que poseían lo ajeno como de los que habían perdido lo suyo, y haciendo tasación de las propiedades, consiguió persuadir a unos para que optaran por recibir dinero y cedieran las propiedades, y a otros para que consideraran más ventajoso cobrar el valor que recuperar lo suyo. De este modo se consiguió, estableciendo la concordia, que todos se retiraran sin queja. ¡Qué gran varón, digno de haber nacido en nuestra república! Así es como conveniente tratar a los ciudadanos, y no, como ya hemos visto 2 veces, hacer una subasta en el foro y poner los bienes de los ciudadanos en boca del pregonero. Es que aquí menciona lo de las deudas, ¿no? En las que, porque se propone, ¿no? Que se las perdonen, o lo de también repartir las riquezas, ¿no? Entregarlas directamente a la gente. Y él lo que dice, no, es lo mejor que pues la gente por lo menos aporte algo para que se recupere, ¿no? Otra vez esta lógica del propietario, que no necesariamente es negativo, puede ser reprobable, ¿no? O sea, hay casos en los que, bueno, ok, ¿no? Puede ser equilibrada, pero pues ya saben ustedes que esa gente solamente busca el mayor beneficio posible, aunque sea engañando o haciendo lo que sea, ¿no? Corresponde a un varón sabio y preeminente, consideró que había que cuidar de todos, y esta es la suprema razón y sabiduría de un buen ciudadano, no quebrantar los intereses de los ciudadanos y mantener unidos a todos con la misma equidad, ¿no? Unión, coordinación, etcétera. Ya saben, con todos los asegúnes, ¿no? De desigualdad, tal. El cuidado de la salud y el del dinero, ¿no? Que son muy importantes ambos. A este género de contraposiciones corresponde aquella anécdota de Catón el Viejo. Al preguntársele qué era lo más conveniente para el patrimonio familiar, respondió: apacentar bien el ganado, y lo segundo, apacentarlo medianamente bien, y lo tercero, apacentarlo mal, y lo cuarto, arar. Y cuando quien había preguntado esto dijo: ¿y qué opina de prestar al interés? Dijo Catón: ¿y qué de quitarle o de suscribir a alguien de la vida? No, o sea, el interés, el préstamo, no, la venta de
del dinero desde los tiempos romanos era algo mal visto. Ujú. Pues la utilidad nunca puede chocar con la honorabilidad. Los estoicos se han mostrado tan de acuerdo con él que piensan que todo lo que es honorable es útil, y no es útil nada que no sea honorable. Lo que los estoicos llaman el sumo bien, vivir de modo adecuado a la naturaleza, tiene a mi modo de ver el sentido de ajustarse siempre a la virtud, y en cuanto a lo demás, escoger lo que sea de acuerdo con la naturaleza, con tal que no sea incompatible con la virtud. Quienes, en cambio, lo valoran todo según sus intereses y beneficios y no están dispuestos a inclinar la balanza a favor de la honorabilidad, a la hora de decidir suelen contraponer lo honorable con lo que consideran útil, cosa que no hacen los varones buenos. No solo es totalmente ignominioso estimar más lo que parece útil que lo honorable, sino que también lo es contraponer estas cosas entre sí y titubear sobre ellas. En efecto, si nos comportamos de tal modo que cada uno por su propia ganancia despoje y ofenda al otro, es inevitable que se destroce lo que es más acorde con su naturaleza, la comunidad del género humano, igual que si cada uno de nuestros miembros tuviera la idea de pensar que podía ganar vigor adueñándose del vigor del miembro más cercano, sería inevitable que pereciera el cuerpo entero. Esto es Roma, señores, señoras, señoritas, niños que me escuchan, público conocedor. Sí, esto ya es filosofía clásica. Sí, filosofía que debería de leerse en todas las escuelas, que debería de ser conocida por todos nosotros porque de manera indirecta somos hijos de Roma, de Tenochtitlán, de Calakmul, de Palenque, pero también de Roma. Esto es nuestro patrimonio. Esto deberíamos de conocerlo. Y vean ustedes, es una redacción sencilla, simple, sin pretensiones. Pero ¿qué hacemos? Glorificar al pinche Nietzsche. Bueno, seguimos. Ciertamente se permite sin oposición de la naturaleza que cada uno prefiere obtener para sí antes que para el otro lo relativo a las necesidades de la vida. Lo que no tolera la naturaleza es que acrecentemos nuestros bienes, recursos y propiedades mediante el expolio de otros. Bueno, ahí él se mordió la lengua, ¿no? La esclavitud, ¿verdad que ahí sí ya... Bueno, pero sigamos, ¿no? Con Cicerón. Paralelamente es más acorde con la naturaleza arrostrar los mayores trabajos para amparar y favorecer si fuera posible a todos los pueblos, emulando a aquel famoso Hércules al que la opinión de los hombres recordando sus atenciones situó en la asamblea de los dioses, que vivir aparentemente no solo libre de incomodidad ninguna, sino con los mayores placeres, disfrutando de todos los recursos y sobresaliendo también en naturaleza y energía. Por eso, todo el que goza de un talento superior y brillante pone aquella vida por delante de esta última. Se sigue de aquí que un hombre que obedece a la naturaleza no puede hacer daño a otro hombre. ¿Sí? La convivencia, el ayudar a los demás, por lo menos en sus palabras, ¿no? O en su ideal, o en lo que él vende como marketing, es parte de nuestra naturaleza. Sí, es algo que pertenece a nosotros de manera inherente, el ayudar, el convivir. Sí. Y bueno, aunque sea hipocresía lo que está escrito aquí, pero pues hay que tomar lo útil y lo que no, pues no. Es más, si la naturaleza dispone que el hombre debe querer cuidar del hombre, sea quien sea, por el motivo mismo de que es un hombre, necesariamente, según esa misma naturaleza, ha de ser común la utilidad de todos. Si esto es así, todos estamos sometidos a una única e igual ley de la naturaleza. Quienes afirman que hay que tener consideración de los ciudadanos y la niegan a los extranjeros, deshacen la convivencia general del género humano, y si se elimina esta, se suprimen de raíz la beneficencia, la liberalidad, la bondad, la justicia, y debe juzgarse que quienes suprimen estas cosas son también desconsiderados con los dioses inmortales. Algunos miembros, si se han quedado, pero fíjense aquí ya, al último recurso al que acuden, ¿no? Es al de los dioses. No, si no respetan esto, entonces incluso van en contra de las creencias, o sea... El último recurso de la reflexión que está aquí es el de los dioses, ¿no? Entonces, a ver, si son tan tontos como para no entenderme, entonces son tan tontos como para seguir creyendo en supersticiones y dioses, entonces ellos los van a castigar, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo lo veíamos desde aquel texto que hablábamos de la naturaleza de los dioses, también de Cicerón, pues donde la religión es obviamente una forma de control y de administración social, ¿no? También de vincular entre sí comunidades, personas con costumbres y ritos, etcétera, pero es finalmente una forma también de control, de administración. Es que la mejor palabra es administración, entonces la voy a repetir constantemente.
respecto a la religión, pero fíjense, aquí el último recurso que queda es el de la religión, y si ustedes leen a Kant, está lleno de dioses, superstición y mega mamada y media, ¿no? Bueno, perdón, sigamos. Algunos miembros sí se han quedado como sin sangre y diríamos sin aliento vital y son dañinos a las restantes partes del cuerpo. Así también esa brutalidad con aspecto humano y esa crueldad propia de bestias hay que aislarlas del cuerpo común de la humanidad. Pero nada que sea cruel puede ser útil, ya que la crueldad es totalmente enemiga de la naturaleza humana. Pero nada que sea cruel puede ser útil, ya que la crueldad es totalmente enemiga de la humana, perdón, de la naturaleza humana, que es la que debemos seguir, ¿no? O sea, incluso aquellos que no van con esa lógica, con la lógica social, la lógica del Estado, la lógica de la ley, tienen que ser respetados porque si no, nos pondríamos a su nivel. Esto obviamente se oye muy bien y, por ejemplo, la gente que ha sufrido cosas, problemas, ¿no? Abusos, etcétera, pues dirá, yo quiero venganza y honestamente pues, no se lo reprocharía. Pero en beneficio del cuerpo social, eso no se puede hacer, no se debe hacer. Sí, porque lo que beneficia a uno tiene que beneficiar a todos. Y si solo uno se beneficia y no el resto del cuerpo social, es algo que no se puede aceptar. No es aceptable. Sí, por eso la ley debe aplicar igual para todos y no solo algunos en determinado. No, no, no. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pues los bienes y recursos de los particulares son riquezas de la ciudad, ya que la naturaleza es la fuente del derecho, y si hubiera solo una tabla y dos náufragos, ambos sabios, ambos la tomarían para sí o el uno la cederá al otro. O sea, aquí pone escenarios, ¿no? Así de, vamos a poner a prueba de manera especulativa mis consideraciones, ¿no? Y si hubiera una sola tabla y dos náufragos, ambos sabios, y ambos la tomarán para sí, o el uno la cederá al otro, ciertamente habrá que cederla, pero aquel que sea más importante, que sobreviva para su propio bien, o el bien de la república, ¿no? La conveniencia del cuerpo social. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si en esto los dos están empatados? No habrá pelea ninguna, sino que echarán a suertes o a dedos y el perdedor la cederá al ganador, ¿no? Aquí muy idealista nuestro amigo Cicero. Y si el que confió en depósito un dinero que dispusiera hacer guerra a la patria, ¿le devolverías el depósito? Supongo que no, pues obrarías contra el bien de la república, que debe ser lo más preciado. En efecto, la templanza se enfrenta al deleite y el deleite es partidario del placer. Introducen la prudencia como el conocimiento que proporciona placeres y rechaza los dolores. Bueno, aquí termina esta chulada de libro que tienen que leer, que les recomiendo mucho. Para que vean si pues no les estoy mintiendo, les estoy vendiendo gato por liebre, ¿no? Y si este es un texto que vale la pena. E insisto, Cicerón es un autor que merece toda nuestra atención, que debería de ser leído en las pinches escuelas públicas, ¿no? Y les digo pinches porque yo estuve en ellas y ya no, o sea, yo no recuerdo haber leído alguna novela, leíamos puros cuentos, nada. Pero bueno, no sé, en la prepa, en la secundaria quizá estaría bien leer estos textos muy útiles de la antigüedad clásica y que pues nos dicen cosas que resuenan y que sirven. Y varias de ellas siguen funcionando, ¿no? Entonces, ya después de 57 minutos, les agradezco que lleguen hasta aquí. Hay varias personas que llegan hasta el final de los videos y los escuchan completos. Les quiero agradecer, ¿no? Por su paciencia, por considerar que mis balbuceos y mis exabruptos, a veces también mis insultos hacia los autores que no me caen bien, pero les agradezco que presten atención y que, bueno, y también para quienes comparten y dan like, pues no puedo más que expresar mi agradecimiento y pues nada más que la intención de continuar compartiendo cosas que pudieran ser interesantes, ¿no? Y relevantes ante toda pues esta hecatombe de irrelevancias, de frivolidades y de pues puras mercancías editoriales que nos inundan. Muchas gracias, bonita semana y lean mucho.